que le truncó muchas cosas a mi hijo, ¿sí? Lo que más me duele cuando lo pusieron con el catéter en el cuello, ¿sí? Ahí cuando le pusieron, yo estaba trabajando y me avisa mi nuera que le iban a operar a mi hijo porque ya no le estaba funcionando la otra forma y me dicen que tenía yo que estar ahí, pero estaba yo en el trabajo y me dijeron que tenía que estar ahí a tales horas porque a tales horas lo operaban. Entonces yo cuando llegué, pues a él ya lo habían operado y para mí fue muy frustrante ver que le pusieron una línea aquí, que es el catéter o como se le diga, de hemodiálisis. Por ahí es donde iban a empezar a, pues a medicarlo, a hacerle su tratamiento. Código crónico. Favor de presentarse a la sala de urgencias. Código crónico. Favor de presentarse a la sala de urgencias. Hola, bienvenidos a Código Crónico, a un capítulo más. En esta ocasión tenemos una invitada especial. Ella es Josefina Méndez. Ella es mamá de un hijo con insuficiencia renal y pues viene a explicarnos un poco de su experiencia, las vivencias como tal, que ha venido afrontando a lo largo del diagnóstico que ha tenido su hijo. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación y pues nada, si gusta presentarse, las Hola, cámaras son suyas. hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como ya lo dijiste al principio, soy Josefina Méndez González, mamá de un hijo que le diagnosticaron insuficiencia renal crónica y pues nada, aquí empezamos una historia muy triste para nosotros. El hecho que enfrentamos en su momento no era conocido para nosotros de ninguna forma. Nos, nos trajo mucha desesperación, miedo, y por no conocer nada de eso, pero aquí estamos. Bueno, sí, el hecho de la invitación es pues para que las personas que no estén familiarizadas dentro de la insuficiencia renal o quizá alguna otra enfermedad relacionada pues tengan un poco más del conocimiento de lo que es vivir dentro de ese núcleo familiar y tener a un paciente con una enfermedad crónica. Entonces, esto me lleva a la pregunta, ¿qué tiempo lleva viviendo con un paciente con IRC? Pues ya casi cerca de 8 años vamos a hacer. Este, le detectaron muy joven insuficiencia renal a mi hijo. Eh, Cada día nos enfrentamos a cada prueba diferente, pero seguimos en la lucha ahorita. ¿Cómo fue la forma en que diagnosticaron, en este caso, a su familiar? ¿Cómo fue la noticia? ¿Cómo le impactó? ¿Se lo esperaba? ¿No se lo esperaba? ¿Fue difícil? ¿Nos podría explicar un poco más sobre esto? Pues realmente la noticia sí fue sorprendente y a la vez catastrófica para nosotros. Un buen día, nuestro hijo regresó de trabajo, que se sentía mal, tenía un cólico más o menos por el apéndice, él nos enseñaba que le dolía y todo eso. Y pues ya saben, como típica mamá, le dije, pues ha de ser que te enojaste, ahorita te hago un tecito de manzanilla y se te pasa, verás, y todo eso, ¿no? Y lo hice, se lo di. Y le digo, ¿cómo te sientes? Dice, sí, ya está disminuyendo algo, mamá. Y como ves, ya no vamos al seguro. Digo, no, es que como te mandaron de la empresa, tienes que presentar el papel de que si fuiste al seguro y todo eso. Y no quería ir, y a fin de cuentas, pues sí, nosotros tomamos la decisión de, ¿sabes qué? No, vámonos. Ahora sí, agarramos papeles y nos fuimos al hospital. Bueno, a la clínica, mejor, de hecho, a la clínica, y ahí llegamos a urgencias y expusimos el problema que él tenía y nos lo recibieron y nos dijeron que pues era
que su apéndice que a lo mejor iba a tener que operarlo. Recuerdo bien que fue un día viernes porque me dicen, ¿sabe qué, señora? Se va a quedar internado su hijo porque como a las 6 de la mañana pasa cirugía, dice. Porque ahorita pues no hay médicos para que lo atiendan y todo eso, dice. Entonces temprano pasa cirugía, entonces se va a San Alejandro, va a quedar internado, le van a preguntarle datos y todo eso. Y sí, pues pensamos que era apéndice. Y dijimos, bueno, pues lo operan y 2 días, un día, no sé, y nos lo dan de alta. Lo peculiar de las clínicas, digo, son buenas a final de cuentas en el sentido de que te ayudan mucho en los gastos en las clínicas de gobierno, pero sí suele haber mucho esa disyuntiva de si te dan un dictamen certero, ¿no? Entonces yo creo que sí debe ser como complicado de saber qué es lo que realmente está pasando con tu paciente, ¿no? Pues realmente sí. Yo creo que como ya somos demasiados, en las clínicas rápido diagnostican nada más a simple vista es esto y el otro, ¿no? Porque por lo que yo vi, dieron las 6 de la mañana, me puse lista ahí, porque realmente no nos dejaban quedarnos adentro, entonces, pues me quedé prácticamente en la puerta ahí esperando, entonces como las 6 de la mañana empiezo a preguntar a qué horas entra mi paciente a quirófano, cómo van las cosas y todo eso, y nadie me daba información, hasta que en eso me acerqué al médico que iba entrando, no recuerdo cómo se llama. Le digo, disculpe doctora, anoche me dijeron que iban a operar a mi hijo y pues no me dan ningún informe, no veo que lo saquen o que lo trasladen a dónde va. Y me dijo, ¿sabe qué, señora? Vengo llegando, permítame un momento. Y así me tuvieron y preguntaba y nada. Y dieron las 7, dieron las 8, dieron las 9, dieron las 10, dieron las 11 y nada. Nada. Entonces empieza a entrar la desesperación porque digo, pues si eso es algo que se puede reventar y puede hasta matar a mi hijo, pues sí me preocupaba. Hasta que después, ya como 11:30, cerca de las 12 del día, sale una enfermera y me dice, parientes del paciente fulano de tal, y le digo, soy su mamá, y me dicen, ¿sabe qué, señora? Pues sabe que no se va a quedar su hijo, lo tenemos en observación porque parece que no es el apéndice. Vamos a seguirle haciendo exámenes y estudios porque no es el apéndice. Dice, pero para eso lo vamos a trasladar a piso. Y le digo, pero ¿qué es lo que lo tiene así? Todo eso, dice, pues todavía no sabemos. Estamos ahorita haciéndole estudios y todo eso, pero sí lo van a trasladar a piso porque no puede seguir aquí, no tenemos espacio. Y ya le dije, bueno, y entonces ahora hacia dónde me muevo. Pues ya lo mandaron, creo que al 5.º piso, no recuerdo bien, al 5.º piso, algo así. Y me dicen, haga el trámite de su ficha y todo eso. Y sí, bueno, lo mandaron para allá. Ya después empecé a recoger sus cosas para trasladarme con él a ese piso. Ya lo estaban subiendo. Y pues de ahí empezó la triste aventura, la cual nos tiene hasta hoy en pie de lucha, porque no fue... Podría decirse que es como la triste aventura, pero al final de cuentas yo creo que también tiene un significado al final del camino. Al principio sí se ve como un túnel todo oscuro y no ves la luz, pero yo creo que con el paso del tiempo uno va entendiendo el porqué de las cosas, ¿no? Así es. La duda que me surge es, ¿usted conocía que era insuficiencia renal antes de ese diagnóstico? ¿Tenía alguna idea? Porque ya ve que están los mitos estos de, pues deja de tomar mucho refresco porque te pueden dañar los riñones, deja de beber ciertas bebidas energéticas y demás. Entonces la población, o al menos el 90% de la población, quiero pensar solamente de México, no hablo del mundo porque no estoy tan generalizado en ellos, pero todos tienen esa idea muy incrustada de deja de tomar el refresco porque te va a dañar el riñón, pero a final de cuentas no saben qué es lo que conlleva todo eso, solo saben que se afecta el riñón, pero no todo el proceso que lleva eso.
La pregunta es, ¿usted conocía o sabía un poco de eso antes de que le diagnosticaran eso a su hijo? Pues realmente no, y pues eso de los refrescos y todo eso, pues al principio no me caía el 20 porque realmente nosotros vivimos en un pueblo mucho tiempo en el cual casi mis hijos no consumían refresco, Ujú. ni tantas golosinas, éramos mucho de verduras. Ustedes saben que en el pueblo, en los pueblos hay que uno siembra esto, el otro, y los abuelos y todo eso. Entonces, pues uno mismo les hacía las tortillas, Comidas más sanas, ¿no? comidas más sanas, Sí. exactamente, ¿sí? Y pues realmente cuando nos venimos a vivir a la ciudad, pues ahí sí no lo creo tanto porque empezábamos, no era mucho tiempo el que teníamos acá, ¿sí? Después yo decía yo, bueno, es que me dijeron, ¿sabe qué, señora? Su hijo tiene insuficiencia renal crónica. Y cuando me dijeron esa palabra, hagan de cuenta que a mí me estaban hablando como en otro idioma, porque yo no entendía. Para mí eso no, pues no era conocible esa palabra. Y yo le dije al doctor, ¿cómo insuficiencia crónica? Sí, señora, dice. Es una enfermedad que mata los riñones y no sé qué tanto y así. Y eso fue todo. Y yo me quedé con esa palabra, zumbaba mucho en mi cabeza, insuficiencia crónica, insuficiencia renal crónica y pues, no sé, me apagué mucho, me, me bloqueé mucho de mi cabeza porque para mí era la muerte, para mí era la muerte. Y después, pues empezamos a platicar con mi hijo, le digo, ¿sabes qué? Pasa esto. Y pues como ya era mayor de edad, nos empezaron a decir que lo iban a operar, para que vieran no sé qué cosa y todo eso. Y en esos momentos realmente pues uno se asusta mucho, ¿sí? Porque cuando me hablaron de los riñones, en ese tiempo se oía mucho el rumor de que estaban pues robando, matando a gente, secuestrando pues para quitarle sus riñones, ¿no? Hasta la fecha creo que sigue ese tabú de esa, bueno, no tabú, esa idea cultural de que secuestran a las personas, que sí se han visto casos, ¿no? Trailers, coches particulares con personas, bueno, con cadáveres. Pues Entonces sí, sí, creo que existe ese miedo. de hecho han habido personas que salieron en noticias que supuestamente fueron a un evento o a una discoteca, no sé qué, con amigos, y ellos cuando despertaron resulta que tirados en algún lugar con una abertura por los riñones, ¿sí? Entonces ellos se espantaron y fueron a ver, y sí, fueron extraídos sus riñones, no sé cómo, no teníamos mucho el conocimiento de eso y pues no sabíamos ahora sí qué hacer y entonces yo empecé pues, a hablarle a mi familia porque me sentía yo un poco perdida en ese momento, no sabía yo qué hacer y empecé a hablarle a mi familia y les comenté el problema que estábamos empezando a vivir con mi hijo y ellos me dijeron, ¿sabes qué? No dejes porque a lo mejor están bien sus riñones, lo que quieren es quitarle alguno de sus riñones, dice, porque ahorita dice están pagando mucho dinero por los riñones, dice, y hay mucha gente pues con posibilidades, dice, y muchas imposibilidades, dice, pero dan lo que sea por un riñón, pero no se lo van a dar al que se lo quitan, sino al que lo va a colocar y todo eso. Entonces, pues sí me asusté demasiado, ¿no? Porque para empezar, la palabra insuficiencia renal crónica para mí no era conocida. En segunda, sí se oía mucho lo de los riñones y pues uno no tiene tanto conocimiento ahora así como médico del cuerpo y todo eso, ¿no? Y Bueno, bueno, disculpa. En este caso, solo para aclarar, en muchos de los casos que tienen esa idea, desde mi punto de vista, yo creo que lo puedes analizar de la mejor forma de esta manera. Cuando dicen que van a operarlos para quitarles el riñón y venderlos y demás, digo, podrían darse los casos. No digo que estén exentos todos los lugares, pero yo creo que solo hay que echarle cabecita. O sea, si te van a abrir, pues obviamente te van a tener que hacer una incisión. Te van a tener que quitar un riñón que obviamente esté funcional para que pueda funcionar o ser válido un tráfico de órganos. De nada serviría que te quiten un órgano que no sirve.
pero es bueno este punto que menciona porque muchos tienen esa idea de que los van a operar para quitarles, entonces se tendría que hacer una incisión casi por el costado, por las costillas, por ahí por un ladito, por la parte de atrás. Ajá, y entonces eso sería como que más factible para poder hacer un robo de órganos. Otra de las situaciones, los órganos son orgánicos como tal, la palabra lo dice, entonces se deterioran a una velocidad increíble, entonces tienen que estar refrigerados y trasladarse lo más rápido posible para poder ser utilizables, exacto. Uh-huh. Entonces por esa parte a veces yo creo que hay que romper un poco ese miedo y ese mito de que los doctores te van a meter a quirófano para quitarte órganos. En muchas de las ocasiones los trasplantes llegan a ser para que te pongan un órgano. Bueno. Pero así, ahí sí tendrías que... Estoy totalmente de acuerdo ahora con lo que me dice. Lo que pasa es que en ese momento no se hablaba mucho de insuficiencia renal, no se hablaba mucho de lo que estamos ahora viviendo. En los tiempos de ahorita que se están viviendo, ya se sabe que no es posible hacerlo tal cual como se decía, te quito un riñón y qué fácil, ¿no? Ya te pago tanto y como si fuera, dame 2 memelitas y me las llevo, ¿no? No. Sí. Al principio de todo esto, les vuelvo a repetir, para mí fue algo que no entendía, algo que yo no sabía que existía, y fue algo que me hizo como detonar algo en mi cabeza y me puso en stop, ¿sí? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque uno va por la vida haciendo tantas cosas y todo eso y se preocupa uno mucho por, pues ahora sí el sostén del hogar, la casa, los hijos, ayudar al compañero y todo eso, ¿no? Entonces uno no presta mucho atención a todas esas cosas. Exacto. En ese momento fue la respuesta que me dio mi familia y sí me asustó, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vuelvo a repetir, no estamos preparados para todo eso. Uh-huh. Y es como un balde de agua que nos avientan y nos dicen reacciona. Estás entregando a tu propio hijo a que le quiten sus órganos. Y sí nos dio miedo. Pero como ya mi hijo era mayor de edad, cuando le dijeron que lo iban a operar, él se molestó y dijo que no. Y entonces como yo firmé como responsable de mi hijo, entonces él me empezó a cuestionar. No, aunque tú hayas firmado por mí, yo ya soy mayor de edad y no me pueden obligar a hacer esto. Yo quiero tener otras, respuestas de médicos. Otras alternativas, dice, ayúdame en eso, dice, y vamos a ver cómo surge todo esto. Y le dije, ¿estás de acuerdo? Yo con el miedo en ese momento, porque los médicos están ahora así como dicen, cuchillito que corta de, señora, si no se opera a su hijo de inmediato, se va a morir, señora, que su hijo se va a morir y que se va a morir. La palabra morir para todos, en ese momento es una palabra de, pues, la peor que podemos tener. Sabemos todos que nos vamos a morir en algún momento, pero no estamos preparados para aceptar eso, ¿sí? Entonces, yo con las lágrimas en mis ojos le dije a mi hijo, lo que tú decidas es tu vida. Yo como madre, pues, me duele, le digo, pero lo que tú decidas es tu vida. Y de hecho estuvimos 2 meses internados, nos dieron de alta, anduvimos buscando con nefrólogos, tratamientos alternativos, digitopuntura, herbolaria, todas esas cosas que en su momento, pues, yo realmente no sabía que existía todo eso, ¿sí? Conforme fueron pasando los días, le hicieron estudios y todo eso, y me iban diciendo, no señora, sí se tiene que operar su hijo, pero yo decía, ¿qué le van a operar? ¿Qué le van a operar? La operación consistía en ponerle un aparato para que pudiera él seguir viviendo, ¿sí? Yo me imaginaba que le iban a quitar algo, pero si se lo quitan, ¿cómo va a vivir? Bueno, retomando esa parte de la operación, solo 2 pasos atrás. Solo lo comento porque volvemos a lo mismo. Este programa es prácticamente para abrir un poco más a las personas a entender lo que significa esto. Uh-huh. Y justamente ese es uno de los puntos primordiales que tienen las personas, de decir, si operan a mi esposo o a mi hijo o a mi familiar, quien sea,
le van a quitar un órgano, lo van a vender y demás. Romper ese tabú. Bueno, sí, ese tabú, si lo quieren ver así, esa ideología cerrada de decir que pues todo lo malo va a pasar si lo llegan a operar. En ocasiones, en muchas de las ocasiones es solamente para mejorar el estado de salud de las personas. Totalmente de acuerdo. Solo que pues sí hay que estar, como dicen, un poco informados en esta cuestión, y justamente ese es el propósito de estos videos. Otra cosa que mencionaba de su hijo acerca de aceptar una operación y buscar alternativas. En muchos de los casos pienso que es bueno que se pueda tener una segunda opción, y siempre es lo más recomendable y lo más fiable, lo más afable. Así lo hicimos. Entiendo que en muchas de las ocasiones cuando te dicen que vas a tener una operación, pues como usted lo dijo, es un golpe de un balde de agua fría en la cabeza que te dices que bueno, no puede ser, y entra el proceso de la negación. Y en muchos de los casos, insuficiencia renal maneja 5 niveles, creo que el 5 es el crónico, pero todavía está el nivel agudo. Y creo que hasta el nivel agudo se puede llegar a controlar si se llega a tratar a tiempo. Entonces, eso también es muy bueno mencionarlo. Bueno, sí, pero perdón que te interrumpa, eso viene ya con el paso del tiempo, porque toda esa información no la tienes cuando empiezas, eso lo hemos adquirido después a lo largo de tantos años, ¿sí? Sí. ¿Y por qué? Porque hemos ido paso a paso, porque cuando, como te lo comenté, mi hijo pidió que anduviéramos viendo, ok, anduvimos, subimos, bajamos, había unos ahorritos con los cuales nos movimos y todo eso, los cuales en el momento se terminaron, y mi hijo me decía, mamá, vamos a tal lado, ya no hay dinero, mamá, yo te lo voy a devolver en algún momento. No es eso, ya no hay dinero. Y cuando no hay dinero se empiezan a cerrar más las puertas. ¿Por qué? Porque ya no se puede uno mover, ¿sí? Y no queda más que seguir en el seguro. De hecho, mi hijo se presentó sin yo saberlo a la clínica de vuelta porque él se había sentido mal. Yo no lo supe hasta que después me avisan que está en la clínica y que se tiene uno que presentar porque está muy mal mi hijo. Cuando yo llego a la clínica, resulta que a mi hijo lo tienen ahí adentro y me empiezan a bombardear con información los doctores. En ese momento me decían una cosa, otra cosa y así y todo eso, y pues realmente yo me quedé como dentro de una burbuja de la nada. No entendí, no sabía qué hacer y todo eso, hasta que una trabajadora social que me llama y me dice, ¿sabe qué, señora? Miren, el asunto es que su hijo ya no tiene solución. Su hijo está muy mal y lo único que nosotros vamos a hacer es ayudarlo para que tenga una muerte digna. En esos momentos, pues para mí fue algo muy doloroso, porque para una madre con un hijo que empieza apenas a vivir, no se le es fácil aceptar pues que su hijo ya no tiene oportunidad de seguir. Entonces, ¿Qué pasó por su cabeza cuando se enteró de esa situación? Fue un dolor muy grande. Fue un dolor muy grande porque como madres, según nos educan, volvemos a lo mismo, todo es lo que nos enseñan, que cuando nosotros seamos viejos los hijos nos van a enterrar, ¿no? No nosotros a los hijos. Y pues no lo aceptaba y caí como en una fuerte depresión, una crisis de llanto y decía que no, porque mi hijo. Y pues fue algo que no entendí, que tuvieron que pasar varios años para que yo cayera y entendiera. Cuando yo les dije que por qué, me dijeron, señora, es que muchos no saben el motivo por el cual los hijos vienen así. Realmente a mí no me dijeron eso hasta como 2 años después que nos fueron explicando. A veces me decían que era por herencia,
A veces me dijeron que porque los golpean en esa parte, porque no toman mucha agua, por las bebidas energetizantes que ya había mencionado y todo eso. Yo realmente de bebidas energetizantes no sabía mucho, ¿sí? Yo de las gaseosas y todo eso, pues sí, pero yo en ese momento no sabía de tanto de esas bebidas. Entonces, pues empezó nuestro pequeño desafío hacia la vida y empecé a comentarle a mi familia, sí, y pues toda mi familia me decía, no te vengas abajo, no te derrumbes, échale ganas, todo va a pasar y todo eso, sí, pero pues es fácil y bonito decirlo, pero nadie está en estos zapatos porque no ha sido fácil. No se empatiza hasta que se está dentro de... Exactamente, necesitamos vivirlo para saber lo que realmente se está pasando. Me surge la duda, ¿existían antecedentes familiares de ISR en la familia? Realmente no porque yo empecé a preguntar a mi mamá por parte de su familia que si ella sabía de algo de eso y mi mamá decía no, pues realmente no, hija. ¿Y de qué padecían mis abuelitas? No, realmente no, nada de eso. ¿Paternos? De mi marido, pues yo le pregunté ahora sí, a mi esposo que le preguntara a su familia y todo eso. Y pues no, porque su mamá sí padecía de la diabetes y, y y no recuerdo qué otra cosa, creo que la hipertensión, eso sí. Y yo me puse así a pensar, dije, pues no sé. Después yo soy enferma, estoy enferma del corazón y mi hijo me dijo que yo era la culpable porque yo le había transmitido eso en ese momento. Él pasó en un momento de crisis en el cual ni él mismo se soportaba. Agredía, ofendía, insultaba. Y pues sí, era doloroso, pero como ya a nosotros cuando empezamos el proceso, la trabajadora social nos dijo todo, más o menos todo el comportamiento que iban a tener y que nosotros teníamos que hacernos ahora sí fuertes porque no iba a ser nada fácil. Por eso cuando nos hicieron firmar, nos dijeron, señora, bueno, padres de familia que están aquí presentes y esposos, porque hay de todo. Dicen, al firmar ustedes este papel, son personas responsables de la vida de su paciente de insuficiencia renal. Va a pasar esto y esto y esto por las experiencias que ellos ya habían tenido, las trabajadoras sociales, de que hijos o maridos o hijas o de todo tipo hay, en la forma de que ellos se sentían desesperados, por ejemplo, en este caso mi hijo tan joven y padeciendo esa enfermedad que ya no tuviera oportunidad, se vuelven agresivos, se vuelven personas que insultan y realmente pues a veces uno dice, ¿cómo es posible de que me diga estas cosas, sí? Pero cuando la psicóloga nos empezó a tratar, dijo que era válido porque ellos estaban dentro de su crisis existencial por el problema que llevaban y que no era fácil, que aquí, que nosotros que éramos los que estábamos conscientes y coherentes de todo esto. Pienso que un poquito más que existencial sobre el duelo de la aceptación. Exactamente. De la enfermedad. Entonces, yo creo que hay muchos pacientes que han de estar pasando por esa misma situación. Y mucho peor. Algunos habrán que lo tomen de la mejor manera y su duelo sea mucho más rápido, pero a final de cuentas por un breve momento pasa, sí, ¿no? Todo es un proceso, no es fácil. Tuvieron, en el caso de nosotros, tuvieron que pasar varios años para que mi hijo empezara a entender la situación que estábamos viviendo. Desgraciadamente todo esto nos llevó a cambiar nuestra vida por completo, a cambiarlo todo por completo. Estuvimos internados un año en el hospital de San Alejandro, en el cual ahí se ponía muy, muy grave mi hijo. Y me surge la duda de cuál fue el primer tratamiento que recibió tras el diagnóstico. Ve que existe el tratamiento de diálisis peritoneal, hemodiálisis,
¿Cuál fue en su caso el primer tratamiento que recibió? En el hospital empezaron a hacer, le hicieron la operación en la cual le pusieron un catéter en el vientre, que es la peritoneal, ¿sí? Mientras yo no estaba capacitada para poderle hacer ese tratamiento en casa, se lo estaban dando en el hospital. Llegó el momento en que nos dijeron que ya teníamos que ir a prepararnos, a tomar los cursos, que en una semana teníamos que aprender a hacerlo. Pero la verdad, entre lleva papeles para acá y para allá y todo eso, uno se pierde. Bueno, en mi caso yo me perdí. Vuelvo a repetir, no todos toman las cosas de la misma forma, ¿no? En este caso, pues, con las personas que me tocó convivir eran tíos, eran primos, eran papás o padrastros, ¿sí? Y no es porque sea mi hijo, pero en este caso era mi hijo y pues yo realmente no aceptaba todo este proceso que estaba pasando, ¿sí? Y cuando nos dijeron, pues tienen que comprar ciertas cosas para entrar a su curso y tienen que aprender lo más pronto que puedan porque sus pacientes tienen que tener el tratamiento de ya. Ahorita se les está haciendo en el hospital, pero cada vez más tenemos más pacientes de insuficiencia renal. Eso fue algo que se afloró mucho en nosotros de que empezó a surgir más y más y más gente enferma y decíamos, pues, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces, cuando me dijeron, ¿sabe qué, señora? Acá está su papel, se presenta ahí enfrente en la UMA, ahí es donde van a capacitarla para que le haga el tratamiento a su hijo. Por favor, échenle ganas porque en una semana tienen que aprenderlo. Y pues realmente muchas no entendíamos, ¿sí? Y yo, aunque ponía atención y todo eso, me desesperaba porque cuando ya nos hicieron el examen, el proceso era un fácil, ahí la bolsa, conectarla, desatornillar y todo eso, pero también fijarse bien de hacer los pasos correctos, porque son varios pasos, ¿sí? Y uno se equivocaba y cuando uno se equivocaba, pues gracias a Dios a nosotros nos tocó una enfermera tranquila, paciente, que decía no pasa nada. Cuando se equivoquen, yo por eso las estoy observando y les voy a hacer ver eso. ¿Por qué? Porque si ustedes no llevan a cabo el proceso como debe de ser, puede causar que una infección, una partícula de polvo o de algo que se meta en la línea, eso puede causarle una peritonitis a su paciente y lo puede llevar a la muerte porque son fuertes infecciones que rápido se producen dentro. Entonces, pues cuando me empezó a decir eso, entonces fue cuando empecé ahora sí un poquito a sentir más desconfianza en lo que hacía yo. Llega el momento en que nos van a hacer el examen y nos los hacen hacer con un babero. Le cuelgan a otro compañero el babero, representando el cuerpo del hijo o del marido, lo que sea, y entonces empezamos a hacer el proceso. Pero pues como es una bolsa, pues realmente no da miedo, porque uno jala la línea y empieza uno a hacer el tratamiento y todo eso. Es como más fácil, ¿no? Sí, es más así, pues no estás viendo al paciente. Pero cuando ya nos dijeron que lo íbamos a hacer con el paciente, ahí es a donde fue el acabose, porque todas las que estaban tan seguras, podría decirse que yo era en ese momento la más burrita del grupo, porque no se me quedaba. Y las demás personas, sí, yo ya me siento capaz y todo eso, muy seguras. Pero ¿cuál fue la reacción? Que cuando ya tuvimos que llevar el paciente, no pasamos el examen todas, ¿sí? Nos tuvo que corregir la enfermera y dijo, ahorita estoy aquí, pero tienen que poner más de su parte para poder hacer las cosas bien, porque cuando ya estén en su casa, no va a haber quien les diga cómo van a hacer el proceso. Y por ejemplo, en ese caso de no pasar el examen, que creo que es de una semana, ¿no? Semana. Nos mandaron a otra semana. Yo me hice otra semana. Y en este caso, ¿qué pasa con el paciente? Siguen dializando bueno, en mi caso que mi hijo estaba internado, lo siguieron dializando en el hospital, perdón. Y de los que ya los tenían afuera, pues los llevaban allá a la UMA. Ahí los llevaban para que Bueno, en este caso de UMA, aquí en Puebla, es un hospital
general, creo que se dedica igual a varios Es, protocolos, ¿no? supuestamente es una Diálisis, clínica ambulante, hemodiálisis, algo así ajá, para cirugías y muchas sí, sí, cosas sí, que está como de reserva, ¿no? Algo así, no es como reserva, sino es como un apoyo a San ajá, Alejandro, porque San Alejandro estaba ya ajá, ya, saturado de ya no tanto existe, enfermo. ahora Ahora ya no ya no existe. existe, la verdad ya no existe. Pero en ese momento, pues realmente no había ya ni espacio para nada. Y a nosotros, cuando yo les digo que tenía a mi hijo internado, pues nos quedamos abajo de la cama a dormir porque realmente tenemos que estarlos cuidando porque hay muchas enfermeras que no son pues muy buenas que digamos en ese aspecto, sí, muchas van y ahí hacen su trabajo, Lo, ojalá y se va, lo que y hay muchas decíamos, la que son muy, empatía, ¿no? La empatía exactamente, sí, con con el el paciente. paciente. Y lo que hablábamos ya hace en un capítulo anterior con Paola, que deben tener esa vocación, ¿no? Pues La realmente vocación sí, y no muchas la tienen. realmente sí, yo siempre he dicho esto, que el juramento hipocrático que hacen para ayudar al humano es porque esa gente trae el corazón de humanidad, ¿cómo dicen? Correlacionarse con el paciente, con su dolor, ¿sí? Ayudarlo a salir adelante y no de que hay, pues, al trancazo hacían las cosas. A mí me tocó vivir experiencias muy tristes a lo largo de ese año que estuve con mi hijo, porque yo pues realmente ya me cansaba de estar durmiéndome en la silla. Entonces llegó un momento en que pues me metí debajo de la cama de mi hijo así sin nada. Y llegó una enfermera pues un poquito antipática, hasta yo creo que en su rostro se da uno cuenta cuando la gente es buena y cuando la gente es fría en ese aspecto, o grosera por decirlo así. Me empezó a patear y me dijo, oiga señora, levántese, dice, viene a cuidar a su hijo, no se viene a dormir aquí. Ya para ese entonces yo ya llevaba como 6 meses ahí internada con mi hijo. Y yo realmente pues sí me levanté, porque sí me dolieron las patadas que me dio, y le dije, ¿sabe qué, señorita? Le digo, mire, con todo respeto, no, yo estoy aquí para ver que ustedes le hagan el tratamiento que requiere mi hijo por las noches, le digo, no para atender a mi hijo, porque ese es su trabajo, es lo que les pagan a ustedes, le digo. Pero a ustedes ya se les hizo fácil de, por ahí le cierra el suero, me va a avisar cuando ya terminó el suero, y ahí están sus pastillas, déselas para que ustedes se vayan a su cubículo, ahí están las carcajadotas, las risas y todo eso. Uh-huh. Yo varias veces sí tuve que hacer pues acusarlas con la directora general de ahí del hospital, porque en ocasiones había pacientes que como no habían familiares con ellos, se les acababa el suero o se movían y ellos tenían otras líneas que desangraban. Y entonces, pues sí se veía feo y iba yo a buscarlas, es que el paciente está así, así, ahorita vamos, y ahorita vamos. Mucha indiferencia, como vuelvo a repetir, como hay gente muy humana, como hay gente que no tiene corazón, y yo a veces me he preguntado, si no les gusta su servicio, ¿por qué escogen esa carrera? ¿Sí? Porque estas carreras, siento yo como humano, es entrega total, ser muy humanos con los pacientes, porque ellos están sufriendo, ellos están pasando por un duelo muy triste, por algo que sienten que son los únicos, pero hay muchos en su lugar, pero pues sienten que ellos no lo merecían y es válido, ¿no? Sí, y bueno, en este caso, ¿cómo fue el proceso de adaptabilidad dentro del núcleo familiar? Porque a final de cuentas, pienso que todo este cambio genera pues una volcadura de 360 grados dentro de uno Así es, mismo como de paciente, así como en es. la familia. En este caso, ¿cómo fue el proceso de adaptabilidad Bueno, en su pues núcleo familiar? realmente cuando a mí me van diciendo que ya me van a dar de alta a mi hijo, que nos volvieron a llamar la trabajadora social para capacitarnos cómo debería de estar el espacio donde esté mi hijo. De hecho, en casa hicimos muchos movimientos, cambios de recámaras, la que tenía mi hijo la agarramos nosotros como papás y la que teníamos nosotros se la dejamos a mi hijo. ¿Por qué? Porque para empezar nos dijeron que tenía que ser una habitación espaciosa en la cual nada más debería de estar la cama del paciente, una mesita
y el tripié donde se iba a colgar su diálisis y hacer el procedimiento. No más, no ropa, no cómodas, no nada. Espejos, no. Y que se tenía que limpiar las paredes con cloro, sacudir diario, lavar las sábanas diario, sus cobijas que ocupara, bañarlo diario, antes de meterlo al baño o lavar el baño. No, era una higiene que realmente pues estaba acabando con la salud de aquí su servidora, porque era limpia esto, limpia el otro, prepárale sus alimentos, desinfectale esto, ya viene el tratamiento. La peritoneal te esclaviza mucho, te esclaviza demasiado. En la peritoneal sé que son dos, ¿no? Dos modelos de procesos. La que es por bolsa, Ajá. que yo siento que sí es como más esclavista. Recuerdo que eran cinco recambios, 4 si no mal me equivoco. 4 o 5. Porque era el de las 6 de la 6 de mañana, la el de mañana, las 11 de la mañana, 10, el de las 5 de la tarde 5. y el de las 9 de la noche, algo así. Ajá, eran 4. Algo así, sí. Ajá, sí. 4. Ajá, y ese es como que más esclavista, ¿no? Y es muy cansado. Tanto para el paciente por estar cargando el líquido dentro del peritoneo, sí. También como el encargado de hacer no tenía ni tiempo para ir proceso. a hacer las compras para prepararles sus alimentos. En un momento porque el proceso lleva tiempo. Limpia esto, hace a esto, acomoda esto, se dice fácil, pero ya en el proceso casi para conectarlo es 1 hora. Y luego el proceso que tardaba era 4 horas. Y luego para desconectarlo y hacerle la limpieza y el recambio y todo, y así estábamos. Es muy esclavizado. No sabía yo que había la diálisis con máquina. Eso lo empezamos a saber cuando empezamos ya a ir a las consultas con el nefrólogo. Afortunadamente, el nefrólogo le tomó mucho cariño a mi hijo. De hecho, él le puso como apodo Ángel. Le decía que era el angelito. Decía, ¿y cómo vamos, Ángel? Le decía, yo no es Ángel, doctor, es Gustavo. Ay, no, es que mi hijo falleció 3 veces en el hospital y los médicos se sorprendieron por esa, lo que había pasado, ¿sí? Entonces, a base de eso fue ese sobrenombre que el nefrólogo le dio a mi hijo. Con el paso de las consultas y todo eso, me dice, ¿sabes qué? Dice, te voy a mandar ya a la máquina para que te hagan tu diálisis con máquina. Realmente no tardamos mucho con la manual, sino porque el doctor decía que lo veía, que él le echaba ganas, todo eso. Él estaba estudiando en ese momento y pues vio truncados sus sueños, ¿no? Y es que, bueno, perdón, pienso que la mayor parte de las veces a las personas que les dan máquinas son personas que son o jóvenes o se encuentran laborando. Casi el índice de probabilidades de que te puedan dar una máquina en una persona adulta es muy poca. Yo creo que igual existen las excepciones, ¿no? Pero sí, es muy difícil. Siento que es más práctico que le puedan dar una máquina a alguien, pues tal vez escuche mal la palabra, pero más productivo. Y no es que las otras personas no lo sean, pero pues les dan más prioridad, ¿no? Pero a veces es suerte también, porque habían varios jóvenes adelantados antes que mi hijo. Y hasta una ocasión uno de ellos me hizo el comentario, dice, ay señora, qué suerte tiene su hijo, dice, yo llevo tanto tiempo así, dice, y no me han mandado a la máquina, dice, y le digo, ¿y usted cómo se ha sentido así? Pues yo bien, dice, sí, yo me he sentido bien, dice, pero sí es cansado para mi esposa. Y le digo, sí, realmente, porque me parece que como al poco tiempo, como 3-6 meses, más o menos, le dieron la máquina, algo así, no recuerdo muy bien, pero cuando ya nos dieron la máquina también tuvimos que, pues ahora sí tuve que ir a aprender cómo se iba a conectar y todo eso. Y pues sí, también era un proceso difícil, me dieron un cuadernote el cual tenía yo que leer, pero pues en términos médicos realmente yo quedaba como que en las mismas, porque todos los términos médicos pues uno no los entiende, y pues yo realmente lo que me enfoqué más en lo que fui a aprender en el curso y todo eso. Y bueno,
Durante todo ese tiempo, ¿qué es lo que más siente que le adolece durante el proceso de haber estado entre el diagnóstico, entre el proceso de recuperación, las operaciones de su hijo y demás? ¿Qué siente que es lo que más le adolece física, mental o hasta el momento que la haya dejado así como que impactada o marcada? Pues en realidad todo, porque le truncó muchas cosas a mi hijo, ¿sí? Lo que más me duele cuando lo pusieron con el catéter en el cuello, ¿sí? Ahí cuando le pusieron, yo estaba trabajando y me avisa mi nuera que le iban a operar a mi hijo porque ya no le estaba funcionando la otra forma y me dicen que tenía yo que estar ahí, pero estaba yo en el trabajo y me dijeron que tenía que estar ahí a tales horas porque a tales horas lo operaban. Entonces yo cuando llegué, pues a él ya lo habían operado y para mí fue muy frustrante ver que le pusieron una línea aquí, que es el catéter o como se le diga, de hemodiálisis. Por ahí es donde iban a empezar a medicarlo, a hacerle su tratamiento. Y él cayó en depresión. Él no me lo decía, pero nomás estaba triste. Se me quedaba viendo muy molesto. Y sí me dolió mucho, la verdad, ver un hijo así, sabiendo que tú lo viste siempre sanito y nunca de niño me dio molestia. Pues sí, de que se hubiera enfermado de algo, sí me dolió mucho. Me dolió bastante y más después porque no quería ni que nos acercáramos a él. Era como intocable. Él, aunque no lo dijera abiertamente, decía, no, es que esto, ya nada más estaba como a la expectativa de que no le tocáramos esa línea que colgaba de él, porque sí, era muy, muy peligrosa, estaba conectada a una arteria del corazón. Y cuando una ocasión que me tocó bañarlo y todo eso, para mí fue uno de los sustos más grandes que yo viví porque sin querer jalé la línea y empezó a regarse la sangre así y yo gritando y desesperada porque no sabía qué hacer y él que grita y me dice, ya cállate, dice, ayúdame, ayúdame. Y él como vio se conectó y en ese momento pues sí, no sabía qué hacer realmente. Ya después que le digo, cámbiate, lo empecé a secar, y lo empecé a vestir y todo eso, y rápidamente me lo llevé al hospital. Me lo llevé al hospital porque decían que si alguna partícula de agua sucia o de mugre o lo que sea le caía adentro, era lo peor. Y nos fuimos al hospital. Llegando allá, que les empiezo a decir a los que nos estaban esperando, porque ya había hablado para avisar y todo eso, y rápido lo metieron y lo empezaron a revisar y todo eso, y me decían, cálmese señora, cálmese, dice, no va a pasar nada, espérese y todo eso. Pues ya después de un buen rato que lo revisaron, lo tuvieron en observación, que me dicen, tranquila señora, dice, está todo bien, no pasa nada. Ahora pues ya lo vemos diferente porque ya son procesos diferentes, ¿no? Pero sí ha sido muy difícil en el aspecto de que toda la familia se inmiscuye. Tengo otro hijo, el cual él nos apoyó bastante en este aspecto, sí, pero a todos nos afectó. Y bueno, en este caso la alimentación creo que también se lleva una regla rigurosa sobre cómo alimentar al paciente en Sí, IRC. claro. Entonces, en este caso, este tipo de alimentación llega a afectar también a toda la familia, es decir, toda la familia se inmiscuye en Sí, aceptar que si tu paciente está comiendo de formas distintas,
uno también tenga que aceptar sí. a hacer ese tipo de cambios, o está la negación de alguno que diga, no, pues él que lo coma y Sí, yo aparte. exactamente. Sí, al principio fue muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que a él prácticamente me decían sus alimentos es, sabe que si le va a dar de comer esto, lo hierve una vez y tira el jugo, le echa agua de vuelta y lo vuelve a hervir. O sea, el proceso era 3 veces, servirlo y tirar el agua que soltaba, que porque las proteínas, que porque el calcio, que porque el hierro, que porque todo eso les afectaba. El chiste es que a la tercera que ya se les va a dar, pues ya no sabía nada, era Ajá. simplemente agua. Y yo veía a mi hijo que realmente se estaba acabando, se estaba haciendo un hueso, ya no tenía ni alientos de hablar, y era verdurita, acaso un pedacito de pollo o atún, pero que el atún tenía que ser de agua y enjuagarlo, y pues yo decía, pero ¿cómo? Y al principio sí fue muy difícil porque pues uno no puede estar guisando comida para unos y comida para otros porque ya el proceso en sí es difícil. Atiéndelo, báñalo, lávale su ropa, limpiarle el cuarto, ve a hacer las cosas de las compras y todo eso es muy difícil. Para mí como mamá sí lo fue, ¿sí? Y yo llegaba y decía, primero su comida de él, pero luego ya aquí los otros ya tienen hambre, yo tengo hambre, y primero prepararle a él, darle de comer, y si él estaba de buenas, comía rápido, pues ya me ponía yo a prepararles a los otros y así, ¿no? Pero con el tiempo, él se empezaba a molestar porque luego mi otro hijo me decía, mami, ¿por qué no preparas y nosotros comemos esto y él que coma lo otro? Y al principio pues yo los entendía porque me pasaba lo mismo, pero después yo hablé con ellos y les dije, es que no es justo que nosotros estemos comiendo normal y él nos vea comer, es feo. Y sí lo veía yo que mi hijo se enojaba, se molestaba mucho cuando yo preparaba otras cosas y él no lo podía comer. Con el paso del tiempo, les digo, el tiempo, bien que dicen, dale tiempo al tiempo. El tiempo pasándolo, fuimos conociendo a gente que ya tenía más tiempo con este proceso, y vinieron los consejitos o las pláticas. Al principio pues uno no platica mucho con la gente porque pues cada quien con su pena y sus cosas, ¿no? Sí. Pero llega el momento en que hay que cambiar de tarjetón, hay que mover papeles, tienes que hacer filas para poder cambiar los papeles, tienes que llevar al paciente. Aquí los pacientes no se sostienen de pie, pues llevarles un banquito y tenerlos ahí, llevar su comida en una bolsa para estarles dando ahí. Las filas eran largas, las horas eran largas, porque no era de que ya llegó el paciente y ahora le pasen de y aquí está su papeleo. Era todo lo burocrático es algo cansado. Nosotros tenemos que esperar, llegábamos a las 11 del día y íbamos saliendo de ahí a las 6 de la tarde, 7 de la noche, para hacer los cambios del tarjetón, ¿sí? Y en esos tramos de formarnos y estar conviviendo con la gente, aprendí muchas cosas. No faltó quien me dijera, ¿sabe qué, señora? Yo pasé al principio por lo mismo que usted está comentando, pero ¿sabe qué? Tomé la decisión de decir que coma, ya que se va a morir, que sea comiendo lo que le gusta. Y tomé la decisión de preparar la misma comida y órale, poquito para que no te haga daño. Bueno, en ese ¿Aspecto? Sí, en ese aspecto yo también discrepo un poco, porque está otra vez ese mito o ese tabú de decir, pues voy a comer lo que quiero y ya, total, me voy a morir. El problema está en cómo te vas a morir. O sea, aquí la cuestión es sí comer la mayor cosa que se te antoje, pero en cantidades mínimas. Pequeñas. Porque hay muchos exacto. que tienen esa idea de pues me voy a morir, me como lo que quiera. No, y tampoco. En eso exageran al Sí, comer. sí, Entonces, sí. ese punto pues sí hay que como que dejarlo un poquito más en claro para que las personas lo puedan digerir. Yo lo que me refiero a lo que decían las personas, lo que me comentaban en ese momento las personas. Pues yo digo, se va a morir, pues que coma lo que quiera. En mi caso, yo empecé a preparar la comida más sana,
Si yo preparaba comida en ese momento que sentí yo que era sana, empecé a preparar comida con más verdura, con más detalles de limpieza, con más de tener más precaución en todo eso. Y cuando yo empecé a alimentar a mi hijo de esa forma, empezó a tomar de vuelta cuerpo, porque mi hijo quedó como un bebé chiquito de que ya no se alimentaba bien. Pero bueno, ojo también, para los que están viendo y escuchando, no es que se esté dando un consejo No, no, no. de dejar de seguir la dieta del nutriólogo, simplemente que hay personas que les sientan bien pues comer una variedad mucho mejor de comidas y hay Así otros es. que no tanto. Sí, no, sí. No se vaya a generar esa No. confusión y después No, porque nos quieran sí, colgar. no, no, no. Hay gente que sí se sale de las normas, ¿no? Ujú. No, pero en este caso, pues yo me siento tranquila porque llevo ahora sí las reglas que se me había dicho con la nutrióloga y todo eso, sí, pero como volvemos a lo mismo, probaditas, de a poquitos. Ahora que mi hijo ya es autosuficiente en ese aspecto, yo misma le digo, tú encárgate de decirme a mamá, esto no puedo comerlo porque me hace daño. Esto en pocas cantidades y todo eso, porque realmente, pues sí, con el tiempo uno como que pues va menorizando su capacidad, ya no es, luego yo misma digo, ya no es como antes al principio con que empezamos con todo esto, parecía yo cominito, subía, bajaba, hacía, llevaba y todo eso, ahora ya es como que un poco más relajado porque pues el cuerpo pide su tiempo también, ya no es lo mismo. Sí, pues obviamente todo al paso del tiempo también se va cansando, el cuerpo, Claro, las personas, sí. la mente. Y bueno, y a pesar de todo esto, me surge la duda también de ahora que han pasado los años, ¿cómo es vivir con un paciente IRC? Pues ahora vivimos un poco más tranquilo. Obvio, se vive con el Jesús en la boca porque puede estar ahorita uno platicando con él, conviviendo con él en la mesa y todo eso, y cuestión de media hora, de 20 minutos, de una hora, y empieza con calambres, se asfixia, se siente mal, no puede respirar. Son situaciones muy difíciles, o sea que hoy por hoy puedo decirles que la muerte para mí ya no es tan dolorosa como al principio, ¿sí? He aprendido a lo largo de todo este tiempo a manejar esa situación un poco más. No les voy a decir que, ay, sí que se muera mi hijo y ya, chalala, chalala, no. He entendido que la muerte es lo único que tenemos seguro, ¿sí? Y que todos lo vamos a vivir ese proceso. Antes me decían, se va a morir, no, yo era, ¿cómo es posible? No, o sea, no lo aceptaba, pero yo a veces se lo he dicho a mi hijo, ¿sabes qué? Yo creo que tu enfermedad vino para enseñarme muchas cosas. En primera, ser más fuerte, ser más valiente y enfrentar la vida como viene. Otra, enseñarme tantas cosas que yo en verdad no sabía que existían, ¿sí? Eh, una más, el sacar las uñas y las garras por los hijos. Cuando los padres de veras amamos a los hijos, no sabemos de dónde sacamos fuerzas para seguir adelante con tal de tenerlos aquí. Hoy por hoy puedo decir gracias Dios porque ya vamos a hacer casi 8 años y pues sigue aquí mi hijo después de que me dieron un diagnóstico de que nada más lo iban a recibir para que le dieran una muerte digna. Y pues yo siempre he dicho, y alguna vez en su momento se lo dije a mi hijo, que ningún médico te diga cuándo te vas a morir, con todo respeto a los médicos. Yo respeto su labor porque tanto como hay médicos buenos como hay médicos con muy pocos escrúpulos, eh, Críticos. muy fríos, muy desalmados, por decirlo así. Sí, tuve la desgracia de que me tocaran médicos que hasta me insultaran, me dijeran groserías, porque pues eran los médicos.
y porque no aceptaban que uno como madre se equivocara, ¿no? Y pues así como les vuelvo a repetir, como hay buenos médicos, hay médicos inhumanos, ¿sí? No generalizo en de que ay, todos sean malos, pero hubieron médicos que me hicieron reaccionar porque realmente son personas que creen que porque son los médicos tienen la verdad en las manos y no es así. A veces como médicos también están equivocados. Yo pienso que también está esa parte de ahora sí como tal tabú de la muerte. Existe la tanatología y de eso pues sí me ha interesado y yo creo que en un próximo capítulo voy a hablar exclusivamente de la tanatología porque creo que afecta de alguna u otra forma a muchas personas en un dictamen como este. Puede Sí. ser insuficiencia renal, puede ser cualquier otro tipo de enfermedad Insuficiencia crónica. cardíaca, Sí, pulmonar, sí, hay muchas cualquiera. enfermedades, cáncer. Inclusive la propia vejez, que Claro, también da miedo llegar a ese sí, el ya punto no poder y, salir y adelante. morir. Entonces yo creo que eso es lo que afecta principalmente a las personas cuando te dan un diagnóstico como este. Así es. El hecho de saber que pues tus días están contados, si lo quieres ver de esa Sí, manera. Y México es un país muy tradicionalista y me resulta a veces hasta doble moralista, porque tenemos 2 días para adorar a la muerte y los demás para tenerle un pavor indescriptible. Y entonces eso a mí se me hace como que raya fuera de lo cotidiano, de lo normal, de decir, ¿por qué en 2 días podemos amar, festejar, reír y demás a la muerte? Y en los demás días no tenemos esa fortaleza de seguir adelante. Tal vez sea el miedo de perder a nuestros seres queridos, tal vez sea el miedo de perder las cosas que tenemos, de dejar de ver a personas y demás. Pero yo creo que bueno sería que desde casa, desde un principio, se culturizara a las personas para que puedan entender que la muerte solo es un proceso. mire, realmente aquí lo que está pasando es que no, desde casa, desde niños, nos enseñan a tener miedo a todo, ¿sí? Y yo, como lo he dicho ya en otras ocasiones, al paso del tiempo de todo lo que he vivido con mi hijo, me ha llevado a conocer personas que jamás en mi vida pensé encontrarme, me condujeron a ir a aprender cosas que les vuelvo a repetir, no me imaginaba que existían. Todo eso me ha enseñado a tomar la vida en diferente forma. Tuve cursos, fui a aprender acupuntura, colocación de ventosas, digitopuntura, reiki, descontracturación, muchas cosas que me han enseñado lo que ahora me dan un poco más la paz. Me Nos hemos apegado tanto a todo y hasta a nosotros mismos que pensamos que somos dueños de la persona y no es así. Ahora que sé por todo lo que he estudiado, sé que muchos van a decir, ¿y ya lo vivió? Sí, ya lo viví. Yo también he tenido infartos y he tocado lo que es la muerte. Yo visité ese dichoso túnel, lo pasé. Cuando llegué allá, vi a mi padre. Yo soy huérfana desde los 5 años. Vi a mi padre, vi a la mamá de mi mamá, mi abuelita materna y otras personas que realmente no conozco y primos que ya han fallecido, ¿sí? Cuando yo llego a ver la luz en ese túnel, mi padre me extiende las manos para recibirme y mi abuela materna le da un golpe en esta forma y dice, no, tienes que regresar porque tus hijos te necesitan. Yo sé que a lo mejor para muchos esto les va a causar risa, ¿sí? Pero es algo que yo he vivido en varias ocasiones, ¿sí? Y hoy por hoy puedo decir que estoy aquí porque mis ancestros me ayudaron a regresar para poder, yo creo que ellos ya sabían de lo que yo había venido a hacer en esta vida, porque si yo me hubiera muerto cuando en ese entonces mi hijo que ahora está enfermito tenía 6 años cuando a mí me dio mi primer infarto, no sé qué hubiera sido de mi hijo. Yo creo que a lo mejor sí se hubiera ido a donde yo estuviera, como dicen, porque nunca nos dijeron que la muerte no existe. Siempre Dios dijo, en la Biblia dice que no morimos,
pero desgraciadamente las culturas de las iglesias o los padres han cambiado mucho el proceso de lo que es la religión, todo lo han acomodado a su forma para hacernos a nosotros como sus esclavos en lo que nos dicen, ¿sí? Ahora puedo decir que sí, realmente la muerte no existe, solo es un paso, un cambio, lo que se muere es este cuerpo, ¿sí? Esta materia es lo que se pudre, se descompone, pero nuestro espíritu y nuestra alma trasciende. ¿A dónde? A donde nos toque ir a aprender, porque nada más andamos aprendiendo, ¿sí? Ahorita nos tocó este mundo que es el más difícil, ¿sí? Nosotros fuimos tan, ¿cómo podría decirlo? De que nos creíamos que éramos los únicos que existíamos en la tierra, ¿sí? Que este mundo era el único que existía y no había más, ¿sí? Pero estamos pasando por una transición de cambios en las cuales nos estamos muchos dando cuenta que la muerte no existe, que la muerte nada más está en nuestras mentes. En el momento que nosotros empecemos a dejar el apego a todo, a los muebles, a la ropa, a todo, nos vamos a dar cuenta que somos más que esto, somos luz. Bueno, obviamente sí, aclarando ese punto de las ideologías, obviamente se respetan todas, ¿no? Sí, claro, hay que respetar claro. cada creencia, cada ideología. Quien viene a su proceso. Cada quien tiene sus dioses y demás. Es muy un tema más controversial el hecho de postrarse o asentarse en una religión. Entonces, en este caso, pues yo creo que sí, tienes que apoyarte en algo, creer en algo. En este caso puede ser Dios, puede ser Jesús, Dios está Yahvé, en todas las culturas. Y en diferentes nombres. Sí. Entonces, esa parte sí es muy buena. Insisto, un tema un poco más delicado porque sí, habrá muchas personas que no estén de acuerdo. Exacto, y pues nada, simplemente pues pedir respeto a las creencias de cada persona, aceptarlas, procesarlas, ver qué es lo que podemos obtener algo bueno de eso, y si no, pues simplemente dejarlo pasar. Yo realmente estoy hablando de lo que estoy viviendo y lo que me ha hecho cambiar y ver las cosas desde ese punto de vista para acá. Yo hablo de lo que yo estoy viviendo, lo que a mí me consta de alguna forma, ¿sí? Yo siempre he dicho, yo siempre respeto a los demás y yo siempre he dicho el respeto al derecho ajeno es la paz. Todos son libres de creer en lo que quieran, siempre y cuando no transgredan mis derechos. Y así, todos podemos andar por la vida y cada quien que hable de lo que quiera, pero respetando a los demás. Sí, de hecho así debe considerarse en gran parte de las cosas. Respetar las creencias de cada quien, de todos. y pues yo creo que eso generaría una paz pues más amena entre todos, porque muchas veces todos nos creemos ateos o en algún caso llegamos a odiar a Dios en nuestra situación por los diagnósticos que nos lleguen a dar. Sí, así me pasó a mí. Llegamos a preguntarnos por qué a nosotros, y creo que esa es la principal pregunta. No en todos los casos, pero en la mayoría sí llega a surgir esa pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué me estás castigando y demás? Y a veces ni siquiera es un castigo, solamente son cosas que un proceso de yo les digo que aprendizaje. Exacto, yo les digo que son catalizadores que te sirven para impulsarte a ser o una mejor persona, o si tú lo quieres, una peor persona. Sí, claro. Aunque difiero que exista lo bueno y lo malo, porque pues todo raya dentro de lo mismo. Pero bueno, cambiando a otra pregunta, lo que me inquieta un poco más, ¿usted piensa que la enfermedad es solamente del paciente o es de la familia también? Pues ahora, por lo mismo que vuelvo así a repetir, uno investiga, lee, ve videos y todo eso. Ahora ya más formas de cómo uno aprender o tener conocimiento al respecto de la enfermedad. Pues son muchas las situaciones, ¿sí? Ahora ya entiendo que sí puede ser por herencia. Como vuelvo a repetirles, yo no sabía que si alguna persona llegan a golpearlo tanto de sus riñones, ahí pueden afectar mucho eso. Eso lo vi en un libro que estaba escuchando, un audiolibro que estaba escuchando, que a veces también cuando caen de lo alto,
se llegan a lastimar los riñones. No sé qué tan cierto sea, pero yo creo que si es un libro que ya tiene, un audiolibro que ya tiene tantas vistas y todo eso, es porque es algo más o algo menos. debe de tener de cierto, ¿no? Exactamente, porque cuando algo que no es verídico, pues no jala rating, por decirlo así, o no lo Vistas. ve vistas, exactamente. No, es un audiolibro, lo escuchaba, vuelvo a lo mismo. Entonces yo me quedé así, entonces puede ser. Son muchas las situaciones, por ejemplo, en el caso de mi hijo, después con el tiempo, el nefrólogo Botello, en una ocasión que fui a pedir medicamento, no había gente, y ahí aproveché para decirle que yo seguía en blanco, que no entendía el por qué la enfermedad de mi hijo, qué era lo que había pasado, si yo siempre traté de cuidarlos, alimentarlos bien, y vuelvo a lo mismo en un pueblo, pues es la alimentación más sana. Y en esa ocasión él me hizo el comentario, mire señora, dice, no se sienta triste, porque yo le hice el comentario que mi hijo decía que era mi culpa, no se sienta triste ni culpable, dice, ¿por qué? Porque esta situación, aunque somos médicos, a veces nos quedamos así como que en blanco. Si el paciente tenía esta vida, esto y esto y esto, ¿por qué? Entonces dice, mire, a veces los hijos vienen con hipoplasia. Ahí puso esa palabra de hipoplasia. Dice, y le digo, hipoplasia, ¿qué es hipoplasia? Dice, mire, los riñones no se desarrollan, vienen chiquitos. Y si uno no capta esa enfermedad, cuando se capta a tiempo se puede ser llevadera con medicamento, pero cuando ya los riñones no tienen la capacidad es donde ellos responden en el aspecto de que ya no funcionan y se hacen como unas papitas arrugaditas, como pasitas, dice, ya no filtran. Él hasta me explicaba así con sus manos. Tengo unas papitas. No, pues sí, y dice, se hacen como unas papitas así todas arrugaditas, o las pasitas, si lo quiere llamar así, me dice, pero ya es algo, dice, es algo que pues ya le tocaba, dice, y pues ya no se angustie, ya no se culpe por nada, dice, ya de hecho el problema está y no hay solución de otra forma más que tratarlo y salir adelante, y si échele ganas y ya no esté en tanta depresión porque eso le va a afectar y bla bla bla. Y le dije, bueno doctor, muchas gracias, pero de ahí fue cuando me vino la curiosidad de seguir investigando así cosillas sobre los riñones. Entonces y perdón que interrumpa, yo creo que eso es lo bueno que menciona, investigar. Sí. Porque muchas veces nos quedamos con lo que nos dijeron los doctores, lo que nos dijo el vecinito, el compañerito de diálisis o hemodiálisis, pero a veces es bueno investigar, agarrarte un buen libro, inclusive pues ya está internet, buscar ahí informaciones que sean verídicas, factibles, y eso ayuda demasiado también. En la vida me puso varias personas que me hicieron ese comentario, señora, lea, busque. La ignorancia es el peor enemigo del hombre. Esas personas que se conforman con lo que les dijeron son personas que nunca van a ver más allá de sus ojos, dice. Busque, investigue, pregunte, que no le dé vergüenza preguntar. Mucha gente se burlará de usted o la tomará por ignorante, dice, pero más vale eso a quedarse con la duda que realmente fue lo que pasó en su vida, dice. Y por eso fue que empezó mi gran búsqueda. Realmente todo esto de mi hijo me hizo llegar a todo esto. Me llega ahorita a la mente una frase que decían que los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Qué bonita frase. Y si le pones atención a esa frase, tiene mucho significado. Tiene mucho significado que pesa. Ahorita qué bonita frase. Y sí es cierto. Muchos decimos, es que qué hueva leer un libro. No es fácil así agarrar un libro y leerlo, pero tampoco es que te lo leas en unas 2 horas. Es analizarlo, verlo, entenderlo, ¿sí? Y si la gente pusiéramos más de nuestra parte, yo creo que hasta ni hubiéramos tantos enfermos, porque investigaríamos más sobre nuestro cuerpo. Antes no tenía yo por mi cabeza el hecho de, me voy a hacer unos análisis, unos estudios y todo eso. Y hoy por hoy, pues, ahora sí, de momento nos entra la duda y vamos y nos hacemos unos estudios
y ya que nos diga el doctor, no, pues está fallando esto, pues ya echarle las ganas y atender el problema, pero antes no teníamos esa cultura. Y es justo eso, generar esa cultura, como usted dice, de poder hacerse un chequeo médico ya por lo Siquiera menos una vez al año o 2 anual. veces al año. Sí, ya con un anual, pues yo creo que es más que Sí. suficiente en Y es que muchos de los también casos. es creíble porque Sí, la economía sí, a es lo veces no que... son tan factibles de que, si mañana voy y me los hago, porque a veces Ujú. tiene uno que estar ahorrando de poquito en poquito para podérselos hacer. Digamos que no vivimos en un país que nos pague muy bien, que Sí, no, digamos, no, sí. para nada. Y a veces dice uno, ay, ¿por qué no te haces unos estudios? Es que es fácil decirlo, pero la forma económica no la tenemos tan a la mano como para decir, sí, mañana voy y me los hago. El que lo tenga, pues bendito sea Dios y que vaya y que se los haga, porque así va a estar más al pendiente de su salud para que no la tome por sorpresa alguna enfermedad extraña, porque están viniendo y surgiendo enfermedades muy extrañas que no sabíamos nosotros que iban a estar. Sí, eso sí. Y bueno, ¿qué ha sido lo más difícil de tratar con un paciente IRC durante todo este lapso de tiempo? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Qué es lo que usted ha dicho? Chin, esto sí se me ha complicado, no lo he podido pues superar o no he sabido cómo manejar esta situación. Algo que esté obviamente dentro de sus posibilidades, porque pues habrá muchas cosas que están fuera de. Entonces, para usted, ¿qué sería eso? ¿En el aspecto emocional o en el aspecto económico o cómo? En todo el proceso Bueno, de en un el aspecto paciente. económico sí ha sido muy difícil porque tuvimos que echarle ganas mi esposo y yo para poder sacar adelante. Es muy cierto que el seguro nos ayuda bastante, lo cual agradezco mucho, sí, es muy cierto, pero también es muy cierto que hay muchos gastos que el seguro no paga y que nos pide, hoy no hubo este medicamento, tienen que comprárselo, sabe que se necesita esto, se necesita aquello, entonces pues el sueldo de una sola persona no alcanza, entonces yo de hecho pues siempre he trabajado, ¿no? Pero con más ganas tuve que trabajar, ¿por qué? Porque se solicitaba, por ejemplo, trasladar al hijo en carro, entonces son gastos extras en los que uno no cuenta, emocionalmente, pues no verlo realizar su vida como él hubiera querido, el no poder ver lo que ejerciera su carrera, que la cual él estudió y todo eso. Y pues hay tantas cosas que duelen, pero que uno está aprendiendo a sobrellevarlas porque ya no nos queda de otra. Ya no podemos cambiarlas, estamos en esto y vamos a seguir en esto, pues ahora sí hasta que Dios diga. Y como yo se lo he dicho últimamente a mi hijo, duele, pero yo siempre le he dicho, en el momento que tú sientas que realmente ya no puedes seguir adelante con todo esto, acércate a Dios y de alguna manera pídele que te quite de este sufrimiento, que es válido, porque nadie sabe la fuerza y la valentía que tiene el enfermo para salir adelante con todo esto, más que el que está como cuidador y el que lo está padeciendo. Porque son noches de desvelo, noches de miedo, noches de será la última vez que lo veo, o el de no dormir porque siente que no va a despertar. Son situaciones que no se van a acabar hasta, ahora sí como yo siempre se lo he dicho a mi hijo, esto no se acaba hasta que se acaba. O me entierras tú o te entierro yo. Pero va a pasar, le digo. Y yo sé que quizás muchos digan, ay, pues ya nos morimos y todo eso, sí. Lo difícil es, yo creo, saber cómo te vas a morir, ¿no? Sí, Que exactamente. vuelvo a lo mismo con lo que decíamos de la comida. O sea, voy a comer y me voy a morir, pero no sabes Sí, no. cómo te vas a morir. Pero es que Si nosotros no podemos saber ese punto, Sí. solo Dios lo sabe. Sí. Solo Dios lo sabe. Es como, miren, en este caso hay mucha gente que me apoyó cuando yo empecé con el proceso de mi hijo, ¿sí? Y gente que me decía, señora, no se asuste, no se espante, échele ganas, primero Dios va a salir adelante. Y no están para saberlo. Pero esa gente que estaba sana, fuerte, viva, llena de vida,
ahora ya no está con nosotros. Y es algo que yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esa gente joven, fuerte, sana, que no se le conocía enfermedad, ahora ya no esté? Así es de que solo por hoy hay que vivir en paz y felices. ¿Por qué? Porque la vida la tenemos hasta en el momento que nos dicen allá arriba, a ver, ya se terminó tu tiempo, vámonos, por un tropezón, por un infarto, porque se atragantó con la comida, porque no pudo respirar, porque se ahogó con esto, porque lo empujó y se golpeó. La muerte nos sorprende a todos de diferentes formas y en cualquier lugar y a la hora que sea. Es como en una ocasión, a mí me tocó la fortuna, yo creo, de acudir a una, ¿cómo le llaman? Clubs de AA. Una asociación. Ajá, ¿cómo le dicen? No recuerdo el nombre, se me fue. Pero los de AA. Uh-huh. Y entre sus pláticas y sus vivencias y demás, tienen mucho esta frase de un día a la vez. Un día a la vez. Solo por hoy. Solo por hoy, exacto. Y se me quedó muy arraigada esa idea. Entonces, la mayor parte de las veces cuando platico con las personas y veo que están haciendo una situación muy caótica o muy catatónica, es de decir, pues un día a la vez, o solo por hoy. Hoy salió mal, mañana puede salir bien, mañana puede salir inclusive mucho peor. Yo inclusive a veces me digo esa misma frase. Cuando me levanto, porque hay días, puedo sincerarme con todos ustedes, que hay días que no tengo nada de ganas de levantarme ni de ir a enfrentar este día por, no sé, por situaciones que me golpean en ese momento, en mi espíritu, mi alma, como lo quieran llamar. Me siento cansada y me digo como esperanza en ese momento, José, levántate, solo por hoy, échale ganas, ya mañana Dios dirá. Haz lo que te corresponde hoy y hazlo con amor, con fuerza, con entusiasmo, porque solo por hoy tienes que seguir adelante. Sí, y es que uno mismo es su propio apoyo. Si uno mismo se deja vencer, sí, pues ahí es donde se pierden las batallas. Y es válido en cierto punto porque es difícil atravesar por una situación como esta y reitero, en cualquier tipo de enfermedad. Entonces es válido que si en este momento alguno de ustedes se sienta así decaído, se sienta triste, se siente que no hay más, echarle ganas. Es normal, es un proceso. La cuestión es cómo vas a salir de esto, porque nadie va a venir a ayudarte. No. Van a venir personas, amigos, a abrazarte, a decirte, échale ganas, yo estoy contigo y demás, pero quien va a estar contigo en todo momento vas a ser tú mismo. Yo siempre he dicho que en la vida siempre hay manos pasajeras, ayudantes pasajeros, gente que te dice, échale ganas, mira, te apoyo con esto, y pasa el tiempo y después ya no las ves. Sí. Siempre eso ha estado en mi cabeza. No te confíes, ellos nada más van de paso, gente que va de paso, te da el ánimo, te da el apoyo en el momento y sigue su camino, porque así es la vida. Todos venimos a algo y el porqué de la vida, todos tenemos que cumplir con ello. Sí, eso sí, de una u otra forma. Es un poco complicada la vida, pero tiene su encanto. Sí, pues cada quien venimos a vivir lo que nos toca vivir, lo que hemos escogido antes de venir. Yo eso no lo sabía, es algo que también ahora me surge en la cabeza, que todos elegimos lo que estamos viviendo, pero en fin. Y en este caso, ¿qué sería lo bueno y qué sería lo malo que toma de esta vivencia o esta experiencia que ha tenido? Que digo, es muy crucial y muy intensa a final de cuentas, porque pues no todos creo que están preparados. Y esa es otra palabra. Muchos dicen, yo no estaría preparado, pero yo creo que la vida te prepara en su momento y en ocasiones tú mismo te preparas para salir en esto. Entonces, ¿qué vivencias sobre lo que ha tenido le han servido y qué es lo que ha dicho? Chin, esto ya no va. Todo te sirve para subirte o para hundirte, pero todo te sirve. Vuelvo a decírselos, la enfermedad de mi hijo me hizo reaccionar. Yo era de las típicas chicas de que todo me daba miedo
no me gustaba salir de noche. Me educaron por mi problema del corazón, me decía mi mamá, no salgas, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Me llenó de muchos miedos, de muchos temores y para mí la calle era peligro. Para mí la calle no era segura, ¿sí? Entonces yo tenía muchos conflictos con eso de que todo lo de afuera es malo. ¿Por qué? Porque hay violadores, asesinos, asaltantes y todo eso, ¿sí? Entonces para mí estar en mi casa era seguro, pero también me mantenía muy sola. Me mantenía muy sola porque pues nada más yo y yo aquí. Y si puedo decir que gracias a la enfermedad de mi hijo, puedo decirlo así, me abrió muchos caminos. Ahora sé más de lo que en ese momento sabía. Ahora puedo decir que soy una mujer, pues no totalmente segura, ¿no? Pero con pies firmes y con un poquito de más seguridad hacia dónde voy y a qué voy y por qué lo hago, ¿sí? Antes tenía que pedir la opinión de que lo hago o no lo hago, voy o no voy. ¿Qué opinan? Todos tenían que tomar la decisión por mí y ya los que me dijeran la mayor parte, pues sí, sí, hazlo, pues era como lo hacía. Ahora no. Ahora hago las cosas que siento que me llenan, que me dejan vivir y que me hacen sentir plena. Y eso es gracias a la enfermedad de mi hijo. Por eso puedo decirles que todo esto es bueno y es malo. ¿Por qué? Lo bueno porque nos saca del encierro y de la oscuridad en la que nos encontramos, de que no hay más allá de nuestros ojos, ¿sí? Y lo malo es porque se sufre mucho. No es fácil, se sufre demasiado. Tanto el paciente como los familiares lo padecemos. Nos encerramos también con él. Si hay amor y hay ¿cómo se dice? De que comparte uno el sufrimiento, unión con el paciente. El vínculo. El vínculo, pues si esa es la palabra correcta, el vínculo. Porque digo, ay no, ¿cómo yo me voy a ir a pasear y mi hijo no? Y se acostumbra uno a convivir con él y lo disfruta uno más. ¿Por qué? Porque piensas que hoy es el último día que vas a estar con él y tratas de estar más en unión con la familia. Yo he sido siempre una persona muy tranquila y muy calmada, pero últimamente he tratado de unir más a mi familia. Yo sé que para muchos todo esto es absurdo, hay que vivir la vida loca, hay que hacer esto, pero desgraciadamente cuando ocurren las desgracias es cuando entendemos de que chin no lo hubiera hecho. Chin, es que porque fui. Yo no digo que no vivan, es bueno, pero siempre con responsabilidad, siempre cuidando lo que uno va a hacer, no nada más aventarse al y se va. La vida es bonita, sabiéndola sobrellevar conforme las reglas del universo, de uno mismo, tú me transgredes cuando pasas mis derechos y yo hacia los tuyos, ¿sí? Y si alguien te insulta mientras no te toque o te dañe, pues pásalo de largo y mándale bendiciones, porque es lo que Dios quiere, que todos vivamos en amor, en armonía. A eso venimos, a vivir, a gozar de esta vida. Muchos decimos que Dios nos castiga, pero realmente Dios no nos castiga. Dios nos pone pruebas para ver hasta dónde nosotros podemos hundirnos o podemos flotar sobre el agua. Y es lo que yo puedo decir de la enfermedad de mi hijo. Ha traído cosas buenas, cosas amargas, cosas muy tristes, pero que bendito sea Dios, solo por hoy seguimos adelante en la lucha y adelante. Y yo creo que justo lo que decía, estar peleando, estar odiando, estar pues al pendiente de ver qué está haciendo el vecino, si hizo las cosas bien, si hizo las cosas mal. No perdonar, pues yo creo que también es lo que llega a enfermar, ¿no? Y en muchas de las ocasiones, como mencionaba, hay creencias y bueno, hay algunas que están comprobadas que la mayor parte de las enfermedades derivan de las emociones. Las emociones, esos son exactamente. otro tipo de temas hecho, que se van a manejar. El cáncer, han habido estudios donde se ha visto que el cáncer es la ira, el odio, el rencor hacia sus semejantes y desgraciadamente pues a nosotros nos ha tocado esa experiencia con una cuñada
que vivía con tanto odio, con tanto rencor, e inclusive en sus tratamientos que hicieron, el médico, los doctores que la atendieron le dijeron que pidiera perdón y que dejara de vivir con tanto enojo y con tanta ira, pero fue más su orgullo, su enojo y ese rencor que llevaba guardado en su corazón, que murió de cáncer, y en muy poco tiempo murió de cáncer. Sí, son situaciones que te dejan así como que impactados, pero al final de cuentas ahí están. Y bueno, ya casi ya para terminar, ¿algún consejo que pueda darle a las personas que están pasando por esto en cuestión de diálisis o hemodiálisis, que estén comenzando, estén dentro de, qué consejo a su experiencia siente que podría darles? Pues más que nada es fe, vivir con paciencia, ¿sí? Paciencia, que es la madre de todo, que no pierda las esperanzas, que como hace rato comentaba yo de ese túnel, que al final del túnel está la luz, porque al principio pensamos que todo está oscuro y jamás va a amanecer, ¿sí? Ahora que nosotros hemos vivido ese proceso, puedo decir que no todo dura para siempre, que el que tiene a Dios dentro de su corazón nada le falta, todo lo puede, porque Dios es nuestra última esperanza en todo esto. Y volvemos a lo mismo, no se trata de religión, sino es la forma en la que yo me sostuve, porque lo viví, lo sigo viviendo, y esto no se acaba hasta que se acaba. Llénense de paciencia, de amor por su paciente, entender que ni él pidió la enfermedad, o si la pidió en algún momento y no nos acordamos porque todos venimos a hacer algo en esta tierra, ya estamos dentro de, y lo que tenemos que hacer es solo por hoy amarnos, respetarnos, tomarnos de la mano como familia si están en familia o hay personas que les toca estar solos. Acérquense a alguien, porque siempre Dios pone a alguien en nuestro camino para tomarnos de la mano y seguir adelante con estas pruebas tan difíciles que a algunos nos toca pasar. Y no somos los únicos que sufrimos, ¿eh? En su momento yo pensé que era la única, pero con el paso del tiempo me he encontrado con miles y miles de personas. Ahora, cuando empezamos a ir a los tratamientos de mi hijo en hemodiálisis, me sorprendió ver la cantidad de personas. Y de hecho, cuando empezamos con lo de mi hijo, me dolió tanto ver que una bebé recién nacida ya iba con su bolsita de diálisis. Y, o sea, que nadie está libre de esto. De nosotros depende mucho cuidarnos, y ahora que ya hay muchas posibilidades de hacernos estudios, por favor, el que puede y el que esté en su alcance, en sus manos, el poder hacerse estudios para saber de qué enfermedades padecen, háganlo. No importa que no se compren el celular del año o que no vayan a dar la vueltecita a pasear a tal lado de este año. Importa más su salud, porque recuerden que mientras estén sanos podrán hacer muchas más cosas. Ya enfermos, ya no hay vuelta atrás. Hay que seguir adelante solo por hoy, a echarle ganas. Dios los bendiga, cuídense mucho, y todos estamos en esta prueba. Nadie se libra de esto. Todos pasamos en diferentes momentos de la vida por pruebas tristes y amargas, alegres, y por qué no de sorpresas también, de buenas sorpresas. Y qué bueno que toca ese punto de ayuda, porque en muchas ocasiones estamos tanto en la negación de no querer recibir ayuda y que nosotros podemos, cuando en realidad yo creo que todo tipo de ayuda es buena, tanto desde el amigo que se acerca para charlar, que lo hace con las mejores intenciones, desde las personas que se acercan contigo para darte un taco, si lo quieres ver de esa manera. Y hay muchas formas de ayuda que nos llegan de formas tan distintas y diversas, sí, que no las sabemos aceptar y creemos que
bueno, dependiendo la ideología de cada quien, Sí, decimos Dios nunca me ayudó, Dios me dejó solo, no, y siempre he estado ahí. estamos tan cegados en nuestro Mm, ego que decimos, ideología. en el ego Sí, sí, que sí. nos ciega, y decimos no, jamás recibí ayuda de nadie, Mm, pero en realidad siempre estuvo ahí, nada más que hay que estar como que más pendientes de abrir los eso. ojos y el Exacto, corazón, porque esas cosas las ves más con el corazón que con los ojos. sí, Yo como el sí, Principito. exactamente, yo puedo decirles que al principio dije, Dios, ¿porque me castigas? Pero con el tiempo dije, gracias, Padre, porque en mi camino puso muchos ángeles a los cuales les mando muchas bendiciones, y que Dios los tenga con salud a ellos y a sus familias, porque cuando yo necesitaba económicamente dinero para algún medicamento y estaba yo en el hospital con mi hijo, sé que muchos no lo creerán, pero de la nada, caminando por la calle, ¿cómo lo voy a hacer para comprar cierto medicamento que me pedían en ese instante? Y pues no tenía el dinero para hacerlo. Se cruza una persona, mujer, adulta, que me ve llorando y me detiene y me abraza y me dice, ¿qué te pasa, mija? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Y me suelto a llorar con ella como niña chiquita, desahogando mi frustración de no poder comprarle el medicamento a mi hijo, y me dice, no llores, no pasa nada, no te preocupes, pídele a Dios. Cada que te encuentres tan sola y desesperada, mira hacia arriba y pídele a Dios, porque Él está esperando que tú pidas su ayuda. No estás sola. Entiendan. Y me dijo esto, ¿por qué ustedes los humanos se empeñan en querer salir adelante solos? No están solos. Alguien allá arriba los ve siempre y sabe sus necesidades. Aprendan a ver hacia arriba y a saber pedir. Él está esperando que lo llamen y que lo busquen. Y me dio un abrazo tan fuerte que yo siempre se lo he dicho a mi familia, no puedo explicarlo. Me dio una paz, dejé de llorar, me sentí tan consolada como si no pasara nada, y me pone la mano así, me entrega algo en mi mano que en ese momento, honestamente, pues yo pensé que era dinero porque era un billete, y le dije, no, ¿cómo cree? Y me dijo, tómalo, es un regalo de Dios. Y con llanto en los ojos le dije, muchas gracias, que Dios se lo multiplique, y si algún día yo tengo la oportunidad de devolver ese favor a alguien más que lo necesite, aunque no sea usted la que me lo dio, lo voy a hacer de todo corazón. Cuando yo me dirigí a la farmacia para pedir el medicamento de mi hijo, me di cuenta que me dio una cantidad grande que me alcanzaba y que era casi lo justo que yo necesitaba para comprar ese medicamento. Por eso yo digo que siempre miren hacia arriba y pídanle a Dios, porque Él nos pone ángeles que nos ayudan. No nos deja solos. Él siempre está al pendiente de nosotros. Nosotros somos los mal agradecidos porque no lo buscamos. Sentimos que con nuestro trabajo y con el dinero que ganamos, ay, nosotros lo logramos, lo hicimos autosuficientes, y no es así. Porque si de Dios fuera la decisión de decir, ajá, dices que tú te lo ganas solo, pues ahora, a ver, vamos a ver. Dios nos pone pruebas y siempre hay que estar agradecidos todo lo que llega a nuestras manos, porque todo es gracias a Dios. Siempre agradecer y decir, gracias a Dios, hoy estoy con vida. Gracias a Dios, hoy tengo comida en mi casa. Gracias a Dios, tengo un techo donde dormir. Gracias a Dios, mi familia está sana, ¿sí? A pesar de todas las pruebas que estemos viendo, mi familia está reunida conmigo. No hay que ser tan egoístas y tan pensar en eso de que solo yo. No.
buscar la ayuda de otro hermano, de otro humano, de como le quieran llamar. Yo les puse ángeles, porque para mí fueron ayudas de ángeles que quizás a lo mejor no lo tenían, o fue la mano de Dios de alguna forma, algo inexplicable, pero existe. Se los digo por experiencia. No fue solo una vez, fueron muchas ocasiones en las que Dios me puso ángeles para seguir adelante, y es por eso que yo sigo echándole ganas a la vida, porque sé que no estoy sola. Sé que va a pasar lo que tenga que pasar, pero todos vamos a vivir ese proceso. Así es de que nadie está solo mientras lleve a Dios en su corazón. Sí, yo creo que eso podría considerarse como lo que llaman los teólogos una diosidencia. Esas situaciones que ni siquiera te esperas, pero suceden. Sí. Entonces, pues, no queda más que agradecer que haya aceptado la invitación de poder dar esta pequeña charla, que a final de cuentas yo creo que es una información muy grosa. Entonces, quien la esté viendo y demás, el propósito es solamente concientizar a las personas de entender que no están solas en su proceso, que todos de alguna u otra forma están pasando por esto, o tal vez van a pasar, o que ni siquiera tenían idea de lo que significaba vivir con un paciente con una situación crónica, insisto, no solamente en insuficiencia renal, sino en otro tipo de enfermedades. Y pues reconocer el valor y la tenacidad que ha tenido para afrontar esta situación. Obviamente no ha sido una cuestión fácil, pero pues yo creo que el día a día nos va dando las fuerzas para poder salir adelante. Entonces, creo que es una experiencia igual muy indómita en su caso. Se felicita y se aplaude el reconocer que no se haya rendido en este tipo de situaciones, y que a través de su experiencia, vuelvo y reitero, se puedan ayudar a más personas a entender que no se está solo en estos procesos. Habrá allá afuera muchos más que tengan historias que puedan contar, que puedan inclusive ayudar a alentar a otros que quizá no saben el rumbo que deban de tomar. Entonces, por esta parte, exhorto a las personas que si algunos de ustedes están interesados en contar su historia, en dar algún consejo, inclusive ver qué tipo de pláticas quieran que se puedan tomar o tocar en este espacio, pues nada, pueden dejar comentarios a través de los correos que van a aparecer en este momento en su pantalla, o para los que nos están escuchando a través de Spotify, a través de código crónico 777, son 3 veces 7, @gmail.com. Entonces ahí pueden enviar igual sus comentarios, dudas, sugerencias. Y pues nada, esto sería todo de nuestra parte. Gracias nuevamente por aceptar la invitación de estar aquí, de contarnos su historia, de pues abrirnos su corazón y su espacio para poder darnos esta tertulia que para mí fue muy afable. Y pues nada, agradecerles a todos. Y pues esto sería todo de mi parte. Si hubo malas transiciones, disculpen porque estoy grabando y haciendo movimientos. Pero pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.